Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a hacer la segunda parte de la geografía física. Recuerden que la parte anterior incluía todo lo referido a relieves. Bueno, ahora lo que deberíamos ver es todo lo que significa hidrología en cuanto al concepto en sí y cómo es el ciclo hidrológico, también llamado ciclo del agua. Y después obviamente vamos a adentrarnos en todo lo que es clima, ¿sí? El concepto, qué es clima, porque muchos se lo confunden a clima con estado del tiempo o el pronóstico del tiempo que ustedes ven muchas veces en la tele, se los confunden a esos conceptos, piensan que es lo mismo. Algunos también relacionan simplemente clima con temperatura y nada más que con temperatura, cuando incluye muchos más elementos. Entonces vamos a ver todos esos elementos, cómo se combinan. Y los factores que influyen en los diferentes elementos del clima y cómo se aplica esto en la esfera terrestre, ¿sí? Se darán cuenta de esta manera que, si se acuerdan en la primera clase, habíamos visto las esferas, ¿sí? Habíamos visto la geósfera, habíamos visto la hidrosfera y habíamos visto la atmósfera. Bueno, esas tres esferas, ¿sí? Esas tres esferas, fíjense que las estaríamos completando ahora con esta segunda parte, ¿sí? Porque la geósfera, cuando hablábamos de relieve, hablábamos de la geósfera. Cuando hablamos de, ahora vamos a ver hidrología, estamos hablando de la hidrósfera. Y cuando veamos el clima, ¿sí? Estamos hablando de la atmósfera concretamente. Entonces ahí están las tres grandes esferas que recuerden que entre sí se relacionan. Por eso es que, si se acuerdan en la imagen que habíamos representado, eran como círculos conjuntos, por decirlo de alguna manera, que en algún punto se unen y se combinan entre sí, ¿sí? Se relacionan. Y cuando combinamos las tres esferas se forma la biosfera, ¿sí? Que esa última, la biosfera, es la tercera parte de la geografía física que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a tomar nota. Les pido que vayan siguiéndolo. Recuerden que tienen el manual, ahí está todo lo que estoy diciendo, pero creo que de esta manera, viéndolo sobre la misma proyección, les queda una idea mucho más precisa y bueno, pueden ir resolviendo alguna duda que les pudiera llegar a presentar el manual y bueno, ir resolviéndola. Si aún así siguen con dudas, recuerden que vamos a ir teniendo las clases de apoyo por Zoom para poder ir resolviendo cualquier inquietud, ¿sí? Y obviamente las actividades por EducaPlay, que les va a permitir repasar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a avanzar sobre estos temas. El primer concepto que habíamos dicho era la hidrología, ¿sí? ¿Qué significa la hidrología? Es el estudio, ¿sí?, del movimiento y la distribución y la calidad del agua en todas las zonas de la Tierra, ¿sí? O sea, estudia el movimiento, o sea, cómo se mueven de un lado hacia otro, cómo se distribuyen estas aguas y la calidad del agua, ¿sí? Cuánto si están contaminadas, no están contaminadas. O sea, la hidrología estudia absolutamente todo esto y no es solamente el agua dulce que ustedes pudieran llegar a imaginarse, el agua que ustedes tienen en sus casas, sino también piensen en el agua de los océanos, en el agua de los ríos, ¿sí? Es decir, no solamente el agua superficial, sino el agua también subterránea. El agua que ustedes consumen en sus casas proviene de un pozo, ¿sí? Este pozo está muchas veces entre 50 y 60 metros de profundidad, es agua subterránea, ¿sí? Pero si estamos hablando de agua que está en los ríos, en los arroyos, estamos hablando de agua superficial, porque está sobre la superficie, ¿sí? Eso vale la pena aclararlo. Y ojo, que no es solamente agua en estado líquido. La hidrología también estudia el agua en sus diferentes composiciones. Puede ser en estado líquido, como en estado gaseoso, como en estado sólido, ¿sí? En el caso de estado gaseoso es la misma condensación, el vapor de agua, ¿sí? Y en el caso de estar el agua en estado sólido, claramente estamos hablando de hielo, granizo, ¿sí? Algunos campos de hielo mismo, ¿sí? Los glaciares. Bueno, todo esto estudia la hidrología. Para que se den una idea, acá les busqué esta imagen que, si no mal recuerdo, también la misma que está en el manual. Creo que no hay ninguna diferencia. Vamos a ir, si se quiere, de más arriba hacia abajo, ¿sí? Ahí ven el hielo en la cima de las montañas que se genera por la precipitación en forma de nevada, ¿sí? O sea, pasaba de estar
en estado gaseoso precipita por la misma altura, precipita en forma de nevada, ¿sí? Porque probablemente estamos en una latitud muy al sur, o porque probablemente la misma altitud, ¿sí? Por estar muy alto, lógicamente precipita en forma de nevada, ¿sí? Se acumula en las montañas y se queda eh, en estado sólido. Pero fíjense un pequeño gran detalle, ahí hay dos montañas, y fíjense que entre medio de las dos montañas hay como si fuese una lengua de hielo. Eso es un glaciar, ¿sí? Siempre los glaciares se generan por la compactación de la misma nieve a lo largo de los miles de años, entonces se va acumulando de tal manera que ejerce presión y se va compactando y compactando y compactando, como si fuese una roca, queda, ¿sí? Y en la medida que eso se va compactando y que va generando presión, eso va presionando y va avanzando. Entonces el glaciar va, aunque no lo crean, va moviéndose, obviamente uno no lo percibe claramente, pero va avanzando o va retrocediendo, ¿sí? Ese glaciar. Después, si ustedes se fijan, también hay agua que cae en estado líquido, si se fijan más hacia la izquierda de la imagen, donde dice agua en los ríos, ¿sí? Porque muchas veces agua de las montañas en primavera-verano se descongela, ¿sí? Y se generan ríos. Recuerdan cuando habíamos visto valles, ¿sí? Que eran zonas bajas entre medio de zonas altas. Bueno, muchas veces los valles estaban, digamos, surcados, por decirlo de alguna manera, en estas zonas bajas, que son los valles, conformando un valle quizás en forma de V, ¿sí? o de U, dependiendo de cómo es la geografía en ese caso. En el caso puntual del glaciar es más en U. Fíjense cómo inclusive ustedes lo llegan a percibir ahí el glaciar, como lo va. Si quitáramos el glaciar por un segundo de ahí, va generando un valle en U, y si vemos un poquito más detenidamente el agua que está en los ríos, va generando, si quitamos ese río, un valle en forma de V corta, en forma de V corta, ¿sí? Porque lo va escarpando sobre sus laderas. Bien, ahora, si vamos un poquitito más abajo donde está el glaciar, van a ver agua en los lagos, ¿sí? También el agua de los lagos, lagunas, ¿sí? Los lagos generalmente, a diferencia de las lagunas, son más grandes, ¿sí? Es agua dulce, no deja de ser agua dulce que está acumulada muchas veces en una depresión o en una zona de una falla tectónica y que se ha quedado acumulada ahí, ¿sí? Después, si ustedes se fijan, obviamente el agua de los ríos puede llegar a desembocar en el mar, ¿sí? Es decir, en el agua salada, en estado salado, ¿sí? Lógicamente esta agua después se puede llegar a evaporar, ¿sí? Ahora fíjense otro detalle, si se fijan más hacia la derecha de la imagen, ahí dice agua subterránea. Claro que sí, el agua, basta con mirar un poquito en sus jardines, después de una lluvia, ustedes se dan cuenta que si bien se generan muchos charcos, si ustedes van el día siguiente a ese mismo lugar, probablemente ya no lo encuentren más ese charco. En parte es porque se evaporó, pero otra gran parte, la mayoría le diría, es porque se infiltró, ¿sí? Es decir, el agua terminó filtrándose a través de las diferentes napas que tiene el suelo, tiene diferentes capas, horizontes, se va filtrando, dependiendo de cómo sea la textura del suelo, que eso es un capítulo aparte, esto es la tercera parte de la geografía física. Dependiendo de cómo sea la textura, la porosidad de ese suelo, muchas veces se infiltra esa agua de manera rápida, otras veces no, después lo vamos a ver, y termina acumulándose en como si fuesen acuíferos que quedan bien en la profundidad de ese suelo y se van acumulando. Esos acuíferos es desde donde ustedes muchas veces extraen el agua que después ustedes van a consumir. Y ustedes me van a decir, pero profesora, está sucia. Entonces no, pasa por diferentes capas, esas capas la van limpiando de alguna manera el agua. No se olviden que esos microorganismos muchas veces que terminan descomponiendo toda aquella materia que por ahí pudiera llegar a ser dañina, y pasa por un filtro muy importante, que es una capa bastante importante, arenosa, por decirlo de alguna manera, de sedimento arenoso, que hace como si fuese una especie de colador, ¿sí? Entonces el agua que está por debajo de ese colador, de esa capa arenosa, va a ser agua limpia, ¿sí? Por eso, por lo general, cuando les hacen el pozo en sus casas, para poder hacer el pozo para la bomba de agua, muchas veces se dan cuenta que están llegando al acuífero porque pasan esa capa justamente arenosa. Entonces se dan cuenta que después de esa van a encontrar el acuífero, ¿sí? Que, como les digo, en la zona donde nosotros estamos generalmente va entre 50 y 60 metros. Pero tengan en cuenta, porque muchos de ustedes dirán, pero no se mezclará con el agua proveniente de la lluvia o proveniente mismo del agua de cloacal de ustedes, de sus casas, del pozo ciego, que la gran mayoría de nosotros tenemos pozo ciego.
No, tengan en cuenta que el pozo ciego de sus casas debería estar, generalmente está entre 6 y 8 metros de profundidad, ¿sí? Con lo cual, fíjense que hay un abismo hasta donde está esta napa de acuífero, ¿sí? Entonces, nunca se mezcla, si hacemos un pozo, claramente a 8 metros nada más que para extraer el agua, claramente va a estar contaminada. Pero no se preocupen porque por lo general las personas que hacen esto son personas idóneas y generalmente traen un trípode, traen toda una estructura y saben muy bien, vienen con un perforador y bueno, saben bien hacia dónde deberían perforar, ¿sí? Y por último está el hielo en las zonas polares. ¿Por qué? Porque muchas veces es simplemente agua que se congeló por la latitud en donde está y que queda como si fuese una capa permanente de hielo, ¿sí? Se genera como una especie de termofrost, ¿sí? Que es como una capa bastante importante de hielo, ¿sí? Bien, eso en cuanto al agua, ¿sí? Es decir, que aquel que estudia la hidrología estudia toda esta agua en todos estos estados, ¿sí? Por eso es importante entender ahí las nubecitas que yo les pongo ahí y digamos, esos copitos de nieve o no sé si llegan a percibir cuando dice agua de los ríos, ven que hay como una nubecita de la cual cae agua, ¿sí? Cae lluvia. Bueno, eso es porque quise manifestarles cuál es la condensación, ¿sí? Que la condensación puede pasar si se satura de humedad, pasa a generar precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia, como en el caso donde dice agua de los ríos y se ve la lluvia, o lluvia en forma de nieve, precipitaciones en realidad en forma de nieve, en estado sólido sería, ¿sí? Este es el famoso ciclo del agua, ¿sí? Es decir, el agua pasa por diferentes partes y etapas, ¿sí? Y se va reciclando, por eso se dice que el agua es autorrenovable, ¿sí? Porque se autorrenueva, ¿sí? Obviamente que si nosotros deterioramos la calidad de esa agua, porque la contaminamos, claramente sería un potencial riesgo, porque después no se podría fácilmente consumir, aunque igualmente hay procesos, lo que se llama de potabilización del agua, o sea, se la puede hacer potable al agua, con diferentes mecanismos que se realizan, de hecho hoy en día, muchísimo, o de mismo saneamiento del agua, ¿sí? O sea, el agua que proviene de las cloacas se la hace un proceso de saneamiento, se la limpia, entre comillas, para verterla después en el agua de los ríos y después potencialmente se podría potabilizar, o sea, tiene que pasar por diferentes procesos, obviamente, porque sería sumamente peligroso si no se hiciera, ¿sí? Pero sepan que el agua se recicla, entonces, pero lógicamente si la contaminamos, mucho más complejo es este ciclo del agua, ¿sí? Requeriría de la intervención del ser humano sin lugar a dudas y de una obra, digamos, de ingeniería detrás, sino naturalmente no se reciclaría. Entonces, fíjense, el agua que está contenida en los océanos, ven en la imagen que tienen ahí a la derecha, ¿sí? Está el agua contenida en los océanos, agua en estado, digamos, líquido con sal, ¿sí? Con una determinada cantidad de sal. Esa agua, obviamente, porque recibe el calor proveniente de la energía solar, si el sol calienta esa agua que está contenida en los océanos, esa agua se evapora, ¿sí? Entonces pasa de estado líquido a estado gaseoso. En la medida en que se va acumulando esa evaporación, se va condensando. No se olviden que a mayor altura hay menor temperatura, entonces en la medida que va ascendiendo ese vapor de agua se va condensando, se generan las nubes. Las nubes es justamente la condensación de esa humedad, y después, ¿sí? Esa agua contenida en la atmósfera, si encuentra una barrera, un relieve o algo en donde necesite tener temperaturas aún más bajas, va a generar un cambio abrupto y va a generar la precipitación. ¿Cómo es esto? Ustedes mismos lo perciben de una manera muy sencilla y muy casera en sus casas. Si ustedes tienen, cuando ustedes están por ir a duchar, se van a bañar, ustedes encienden el agua caliente, bien caliente, y ustedes se van a dar cuenta enseguida que se genera ese vapor, ¿sí? Ese vapor, justamente es la condensación. ¿Y por qué se condensa? Porque las paredes que ustedes tienen en sus baños generalmente son de azulejos o de algún tipo de cerámico que es frío, bien frío. Entonces ese choque de agua bien caliente que proviene de la ducha,
y choca y toma contacto con las paredes de cerámico o de azulejo, lógicamente que está bien frío, va a generar ese golpe de temperatura que genera esa condensación. Entonces se genera esa nubosidad que ustedes tienen ahí en sus baños, y después automáticamente van a ver que sobre las paredes de ese cerámico, de ese azulejo, van a ver las gotitas que van a caer. ¿Por qué? Porque se satura tanto de humedad que va a generar la gota, directamente se vuelve a transformar en agua, ¿sí? Ya pasó de estado líquido a estado gaseoso y después posteriormente a estado líquido nuevamente a través de la precipitación. O sea, precipita sobre el mismo azulejo, ¿sí? Lo mismo pasa, pero en la atmósfera, lo mismo, se evapora el agua que está contenida en los océanos, se evapora, se condensa, genera nubosidad. En la medida en que encuentra un lugar más frío, ¿sí? Una masa de aire más fría, va a condensar, porque ese golpe de temperatura va a hacer que precipite. Por eso generalmente sean las montañas, porque obviamente quiere ir hacia ese punto, porque quizás del otro lado de la montaña tiene una zona que lo atraiga y que quiera ir hacia esa zona, porque hay zonas de baja presión y alta presión, no importa, todavía no entramos en ese tema, pero puede que haya una zona de baja presión del otro lado de la montaña que le haga llamar la atención y que le haga una fuerza como si fuese de atracción, ¿sí? Que quiera ir y atravesar esa montaña. Al querer atravesar esa montaña va a elevarse y va a encontrar menores temperaturas, entonces va a precipitar. Y ahí, dependiendo de dónde estemos, y a qué altura esté esa montaña, puede llegar a precipitar en forma de nieve o en forma de lluvia, ¿sí? Ahora bien, una vez que se precipita, vamos a suponer que precipita en forma de nieve, ¿sí? Se contiene en forma de nieve, ¿sí? Y después, durante la primavera-verano, eso se derrite y va generando un curso de agua dulce, ¿sí? Pues no deja de ser agua en estado dulce, ¿sí? Digamos que sea de sabor dulce, ¿sí? Va a ir recorriendo ese curso fluvial, ese río va recorriendo esas laderas de esa montaña, y parte de ella se va a infiltrar, o se va a filtrar, lo que dice ahí filtración, parte va a ir y se va a infiltrar en el suelo como agua subterránea, y va a formar parte de toda esta agua subterránea que después consumimos. Ven que ahí lo dice, agua subterránea almacenada, o sea, contenida. Pero otra parte va a ir directamente y se va a volcar directamente en los océanos, quizás a través de la desembocadura de un río, ¿sí? Ahora bien, fíjense un pequeño gran detalle. Ahí dice, sobre uno de los ríos, dice evaporación. ¿Por qué? Porque muchas veces sobre los ríos también se suele generar evaporación. Basta con ver algún río acá por la zona y vamos a ver que arriba del río hay como una especie de nubosidad. Bueno, esa es la misma condensación. O mismo en sus piletas, un día de verano, fíjense, o la pelopincho, lo que tengan, van a ver el agua estancada, por decirlo de alguna manera, y van a ver que si recibe mucho sol durante todo un día o 2 días y después a la noche hace frío, eso genera como una especie de nubosidad por encima del agua, ¿sí? Y ahí dice un término que se llama sublimación. ¿Qué es sublimación? Que el agua pase de estado sólido a estado gaseoso, directo, sin pasar por estado líquido, ¿sí? Eso pasa también en las cumbres de las montañas, donde hay hielo, muchas veces directamente el agua pasa a estado gaseoso, o sea, de estado sólido a estado gaseoso directamente. Y ahí hay unos arbolitos y dice transpiración. También las plantas y los árboles generan lo que se llama evapotranspiración, también transpiran. Por eso el rocío, el famoso rocío, ustedes a la tarde, noche, ven que el pasto está mojado. Es eso, es la transpiración. Durante todo el día recibió agua, la almacenó y después, con el cambio de temperatura, termina evaporando, por decirlo de alguna manera, evapotranspirando, se dice en realidad, ¿sí? También pasa a formar parte de esa condensación, ¿sí? Bien, y el segundo concepto tiene que ver con el clima, ¿sí? El clima básicamente es el estado medio o promedio de la troposfera, ¿sí? Y la troposfera es una de las capas de la atmósfera, ¿sí? Es la que está en contacto con la superficie terrestre. Ahora les voy a mostrar una imagen para que se den una idea, ¿sí? Pero la troposfera es una de las capas de la atmósfera y es la que está más abajo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces es el estado promedio, ¿sí?
Claramente, ¿por qué se dice esto? Porque obviamente hay un año en donde puede tener ciertas características, otro año en donde tiene otras características, una misma zona, ¿sí? Vieron que se dice hoy, no sé, este año tuvimos un invierno relativamente cálido, hay otros inviernos que realmente son mucho más crudos, entonces eso va variando año tras año. Entonces es un promedio de cómo se comporta la troposfera en esa región determinada, ¿sí? Por excelencia, donde estamos nosotros ubicados, el tipo de clima claramente es templado, ¿sí? No se podría decir ni cálido ni frío. ¿Por qué? Porque no tiene esa connotación, ninguna de las dos. Ahora lo vamos a ver bien la diferencia, pero tiene bien las características de un clima templado. Bien, ahora, más allá de tener un clima templado, podemos llegar a encontrar ciertos años o ciertas temporadas que pueden ser más cálidas o más frías, dependiendo de ese año concretamente, ¿sí? Entonces se dice que es un estado promedio de cómo se comporta la troposfera. Y ahí dice algo muy importante, dice durante un largo periodo de tiempo. Generalmente el clima se hace una revisión de la situación climática cada 30, 40 años aproximadamente. Y nosotros, en el lugar donde nosotros estamos, desde hace ya muchos años, se viene estableciendo que el tipo de clima es el templado, ¿sí? Siempre se hace una revisión de cuáles son los informes meteorológicos, de cómo se ha comportado a lo largo de los meses de cada año, y cuando se establece un patrón, ahí es donde se puede establecer un tipo de clima específico, ¿sí? Por eso se hace una revisión durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Bien. Fíjense acá la atmósfera, ¿sí? La atmósfera está compuesta por diferentes capas. Fíjense ahí la esfera terrestre y fíjense que justamente la capa que está más en contacto con la superficie es la troposfera, ¿sí? Es justamente en donde acontecen todos los fenómenos meteorológicos. Cuando uno habla de un viento, habla de un huracán, habla de lluvias, habla de precipitaciones en forma de nieve, habla de granizo, todo lo que se les ocurre en la troposfera, ¿sí? Por más que a uno le parezca que está realmente en otra esfera muchísimo más alta, en realidad no, es una de las capas que está más abajo, ¿sí? Ahora bien, fíjense que, claro, obviamente en la medida que vamos ascendiendo, ¿sí? Vamos encontrando temperaturas cada vez más bajas, ¿sí? Porque a mayor altura hay menor temperatura, ¿sí? Hasta podemos llegar a encontrar menos de 50 grados centígrados. Si alguno tuvo la oportunidad de ir en avión, habrán notado, vieron que los aviones hoy en día te aparece muchísima información, hay unas pantallitas en los asientos que muestran la información de cómo está la temperatura y demás. Si ustedes chequean en esas pantallitas, ahí dice generalmente cuánto es la temperatura que hay afuera, ¿sí? Entonces no es de extrañar en vuelos, por sobre todo en aquellos vuelos internacionales, o sea que hacen realmente recorridos muy muy largos, ahí dice generalmente y pueden rondar tranquilamente menos 50 grados centígrados, ¿sí? El avión está preparado para justamente soportar esas temperaturas y que no se congelen los motores, así de sencillo, ¿sí? Porque está la temperatura bajo cero, que lógicamente se podría llegar a congelar si es por eso la gente, pero bueno, están justamente los aviones preparados con toda una estructura para justamente evitar todo esto, ¿sí? Lo mismo respecto a las presiones, hay cabinas presurizadoras como por el tema de la presión atmosférica, ¿sí? Para regularla. Entonces, fíjense que la capa que le sigue, que es la estratosfera, ¿sí? Ahí hay un avioncito que está ahí abajo, casi que en el límite con la troposfera, porque justamente por ahí es donde pasan los aviones. Los aviones llegan a esa altitud, más o menos, ¿no? Como para que se den una idea. Por eso es que si alguno de ustedes ha viajado en algún momento en avión, habrán notado que el avión sube, ¿sí? Despega, sube, va subiendo, 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 hasta que en un momento atraviesa las nubes, ¿sí? Y uno siempre va a encontrar el cielo despejado, siempre, absolutamente siempre va a encontrarlo despejado. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos meteorológicos pasan por debajo de donde está el avión, ¿sí? En el momento que más temblequee un poco el avión es justamente cuando está atravesando estas nubes. Después puede llegar a haber pozos de aire más arriba de donde están las nubes, pero son pozos de aire propios de las condiciones del aire mismo, ¿sí? Pero los fenómenos meteorológicos pasan todos por debajo, ¿sí?
Y es por eso que después, una vez que se atraviesan todas esas nubes y demás, ahí el avión va en una posición que se le llama posición crucero, ¿sí? Porque se endereza el avión y va en una posición bien horizontal, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la estratosfera. Después está la mesósfera, ¿sí? Que es en donde están la mayor parte de los meteoritos y las estrellas fugaces, ¿sí? Y ahí, fíjense, las temperaturas pueden llegar a menos 100 grados centígrados, terrible, ¿sí? Es decir, en la medida que nos vamos avanzando sobre estas capas, fíjense que va disminuyendo la temperatura. Pero miren lo que pasa en la termósfera. Acá, la termósfera justamente lleva su nombre, termósfera, justamente por el tema de la temperatura. Acá cambia bruscamente la temperatura. Acá juega un rol, ya ahí, más, si se quiere, universalista, ¿sí? En donde si pensamos en la energía solar, en el sol, ¿sí? El sol emite calor, entonces por eso muchos chicos, algunos dicen, ¿cómo puede ser que a pesar del sol es que a mayor altura haya menor temperatura? ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque tenemos esta termósfera. La termósfera es esta capa hasta donde el sol tiene su incidencia. En esta termósfera las temperaturas pueden estar por encima de los 1000 grados centígrados, ¿sí? Esta es una de las capas que protege justamente de las altísimas temperaturas, y por eso es que por debajo de la termósfera aplica esta regla, si se quiere, que es a mayor altura, menor temperatura, ¿sí? En la medida que vamos ascendiendo en el relieve, vamos encontrando temperaturas más bajas, ¿sí? Es por eso que en las cumbres de las montañas suele haber nieve, ¿sí? Esa es la razón, porque a mayor altura hay menor temperatura. Pero justamente la termósfera es en donde empieza justamente a aplicar la cuestión de que obviamente estamos, no les digo cercanos al sol, pero sí, porque todavía falta muchísimo para llegar al sol, pero sí, sí tengan en cuenta que el sol emite energía, ¿sí? Energía solar que viene acompañada de energía de calor, ¿sí? Y obviamente tiene su incidencia sobre un detalle que no es menor. Es decir, toda la atmósfera funciona como digamos, una protección, ¿sí? La atmósfera es lo que a nosotros nos protege. Si nosotros no tuviésemos la atmósfera, sería invivible acá en la Tierra, ¿sí? No se podría vivir. La atmósfera, con sus sucesivas capas, es lo que nos permite protegernos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Y después viene la exósfera, que para que se den una idea, muchos de ustedes la deben conocer, pero porque ahí es donde están los famosos satélites, ¿sí? Que ahí de hecho en la imagen se llega a ver, ¿sí? Es una capa muy fina, ¿sí? En donde están todos los satélites orbitando, ¿sí? Por eso quienes tienen DirecTV tienen la antena que apunta hacia el satélite que le corresponde, que generalmente puede ser cercano a donde está la zona de Venezuela, Ecuador, ¿sí? Ahí hay un satélite que está orbitando constantemente. Hay una innumerable cantidad de satélites que están orbitando constantemente sobre esta exósfera, ¿sí? Bien, ahí yo les puse la cantidad de kilómetros más o menos que hay, ¿sí? De distancia, ¿sí? Y acá algo que es importante, bueno, la troposfera, como les dije, es esta capa que está por debajo, y algo que suelen confundirse muchos chicos es el tema del clima y el tiempo, ¿sí? Se suelen confundir el tiempo con el clima y viceversa. El tiempo, ten en cuenta que es el estado del tiempo del pronóstico, es decir, el tiempo es algo momentáneo, es algo que cambia de un día a otro, ¿sí? Hoy podemos tener un tiempo, ¿sí? Frío. Mañana podemos tener un tiempo templado. Y pasado mañana podemos tener un tiempo cálido, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es algo momentáneo, es algo cambiante, ¿sí? En cambio el clima es algo permanente y estable, ¿sí? A ver, que el invierno en estas latitudes tenga estas temperaturas es algo propio del clima que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Y año tras año va a permanecer así, de esa misma manera, ¿sí? Pero lógicamente puede haber, como yo ya les acabo de decir, inviernos más cálidos y veranos más fríos, si se quiere. Entonces, eso es algo propio del tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos el pronóstico del tiempo, ¿sí? Por eso está mal cuando le preguntan a alguien, y lo ven mucho en la tele esto, que ven
y le preguntan, ¿y cómo va a estar el clima este fin de semana? Está mal hecha, mal formulada la pregunta, ¿sí? No es cómo va a estar el clima este fin de semana, porque el clima va a ser siempre el mismo, ¿sí? Es el clima templado, acá en estas latitudes, ¿sí? Si estamos en la zona de Bariloche o en el Calafate, hipotéticamente, ahí vamos a estar diciendo que el clima propio de esa zona es el frío, entonces siempre va a ser frío, está bien, vamos a atravesar por el verano, si se quiere, pero el clima siempre se mantiene el mismo, es frío, ¿sí? Y dentro del frío, ahí vamos a ver después los elementos que se conjugan entre sí para entender a qué nos referimos cuando decimos que hay un clima frío, ¿sí? Más allá de un clima frío o un clima cálido, ¿sí? El tiempo puede ser diferente, ¿sí? El tiempo, vamos a hablar de un tiempo lluvioso, entonces, por ejemplo, un fin de semana, entonces la pregunta correcta hubiese sido, bueno, ¿cómo va a estar el estado del tiempo el fin de semana? ¿O cómo va a estar el tiempo el fin de semana? Eso sí es correcto, pero no el clima, ¿sí? Bien. Yo acá les armé este esquemita que me parece súper piola para entender el clima de la mejor manera posible. Primero hay que entender todas esas palabritas que yo les pongo con el fondo, el color rojo, son todos los elementos, ¿sí? Los elementos que se incluyen dentro del clima. Es decir, que cuando hablamos del clima, que yo se lo pregunto mucho a los chicos, ¿cuál es el clima? Me dicen temperaturas altas. Sí, me dicen clima es cálido. ¿Por qué? Porque hay temperaturas altas. Sí, bueno, a ver, pero ¿qué más? Porque no es solamente hablar de las temperaturas. Cuando hablamos de clima, hablamos de las temperaturas, de las precipitaciones, de la humedad, de la presión y de los vientos. Es decir, esos 5 elementos componen el clima, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un clima cálido, claramente estamos hablando que las temperaturas son más bien altas, ¿sí? Pero también tenemos que hablar de las precipitaciones. Entonces, por eso es que resulta insuficiente decir simplemente clima cálido. Generalmente hay variedades climáticas, en todas las zonas del mundo hay clima y variedad climática. ¿Por qué? Porque puede ser un clima cálido, pero tener características de sequedad, ¿sí? Porque prácticamente no caen precipitaciones. Entonces estamos hablando de un cálido que se llama cálido continental, ¿sí? Porque no recibe mucha humedad, no recibe grandes precipitaciones. Ahí se dan cuenta que estoy relacionando dos elementos, ¿sí? Y ahí estoy relacionando con el tercer elemento, que es la humedad, ¿sí? Porque les estoy diciendo que cuando se satura de humedad genera precipitaciones. Ahora bien, antes de marearlos con todos estos conceptos, vale la pena aclarar qué es cada uno, ¿sí? Claramente la temperatura es el grado de calor que hay en el aire. Y cuando hablamos del grado de calor, estamos hablando de grados centígrados. Nosotros acá en Argentina utilizamos el grado centígrados. Vieron que se ve el grado C, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos se usa mucho el grado Fahrenheit, ¿sí? En algunos casos se utiliza, pero es raro, el grado Kelvin, ¿sí? Pero en realidad en general o es grados Celsius o grados Kelvin. ¿Y cuál es el elemento con el cual se toma este grado de calor? El termómetro, así de sencillo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es o qué son las precipitaciones? Es la cantidad de agua que cae desde el cielo hacia la superficie terrestre. Ahora, esta cantidad de agua puede estar en estado sólido o en estado líquido, ¿sí? Obviamente que en estado gaseoso también podría estar, pero no llega a precipitar, ¿sí? O sea, precipita si se satura de cantidad de aire en estado gaseoso, ¿sí? Pero precipitación, o sea, cuando ya precipita, puede precipitar de dos maneras: un estado líquido, que puede ser en forma de lluvia, ¿sí? O agua-nieve, que es una especie de mezcla, o la misma nieve o granizo sería estado sólido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la humedad? Sí, por eso vale la pena aclarar entonces, cuando nosotros hablamos de precipitaciones, recuerden siempre aclarar, son precipitaciones en forma de ¿qué? De lluvia o de nieve, ¿sí? Claramente en donde estamos hablando de una latitud más al sur, donde hay climas más fríos, claramente las precipitaciones suelen ser en forma de nevadas, ¿sí? Bien. Ahora bien, este término precipitación está muy relacionado con la humedad, con este tercer elemento, ¿sí? La humedad, porque básicamente, ¿qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, que cuando este se satura, porque tiene mucha cantidad de vapor de agua en el aire, ¿sí? Se satura,
choca con una masa diferente a esa temperatura con la que viene y ahí es donde precipita. Por eso es que digo, están íntimamente relacionados la humedad con la precipitación, ¿sí? Y después está lo que es la presión, que es la presión atmosférica, la presión que hay en la atmósfera. Piensen en algo tan tonto y tan sencillo como lo siguiente. Si ustedes tienen una palangana con agua, ¿sí?, y se la ponen encima en sus cabezas, claramente le va a generar una flor de tortícolis, ¿no? Está claro que sería complicado. Imagínense que, obviamente, el océano, yo ya se los dije esto porque lo hablamos anteriormente, el océano también tiene su propia presión, ¿sí? Porque imagínense el agua contenida en un océano, claramente les genera presión. Si se habrán metido en alguna pileta bastante profunda, se habrán dado cuenta que les empieza a doler los oídos. Es la misma presión del agua que está contenida en la pileta, ¿sí? El aire también tiene su presión. Aunque no lo crean, parece como que el aire es algo que no pesa, pero no, sí, claro que pesa, ¿sí? El aire pesa y hace su peso y ejerce su presión sobre la superficie terrestre, ¿sí? Por eso, bueno, el barómetro es el elemento con el que se mide, ¿sí?, la presión atmosférica, y se habla siempre de hectopascales, lo deben haber escuchado varias veces como hectopascales. Bueno, es esta presión justamente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes habrán percibido el siguiente concepto. A mí me gusta, para que lo entiendan, el tema de la presión atmosférica, la manera más sencilla que tengo de por ahí explicárselos y que lo entiendan correctamente es la siguiente. Muchos de ustedes habrán tenido alguna vez en las Navidades o en Años Nuevos, habrán tenido alguna vez algún globo de esos que se van por el aire y que tienen fuego y que terminan en la casa del vecino prendiéndole fuego a la casa del vecino o al árbol del vecino. Bueno, eso es justamente esta teoría. El aire caliente siempre tiende a subir. Si lo contenemos un poquitito, tiende a subir. Y el aire frío siempre tiende a bajar y a ocupar ese lugar que el aire caliente le dejó, ¿sí? Es decir, que hay un intercambio de aire, ¿sí? En ese intercambio de aire es donde se generan las zonas de alta y de baja presión, ¿sí? En una zona hay zonas de baja presión, entonces obviamente ese aire va a tender a subir, ¿sí?, y va a querer ir a buscar las zonas de baja presión, a ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces las zonas de baja presión le ejercen como si fuese una fuerza de atracción a esas zonas que están de alta presión, ¿sí? Entonces hay un intercambio. Ese es el principio de los vientos en realidad, ¿sí? Porque en realidad, por eso ahí voy a mezclar los dos elementos para que se entienda, el viento no es nada más ni nada menos que el desplazamiento de aire de un lugar a otro, ¿sí? Es decir, el aire que se desplaza de un lugar al otro, así de sencillo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es que se va a mover ese aire? Propiamente dicho, obviamente ya vieron el movimiento de rotación, claramente eso es un factor, pero uno de los fundamentales es justamente que si tenemos aire caliente contenido, ¿sí?, va a tender a subir, ¿sí? Y el aire frío que está por encima, lógicamente va a ocupar ese lugar porque necesita ocupar otro lugar, entonces se va a ir hacia abajo, ¿sí? Por una cuestión también de densidad. El aire frío es más denso, es más pesado, ¿sí? Entonces va a tender obviamente a bajar, ¿sí?, y a ocupar ese lugar que el aire caliente, que es menos denso, subió, ¿sí? A eso se le llama acá por ese por delta T, es una fórmula inclusive física, ¿sí? Entonces, este aire caliente, por eso es que el globo, cuando ustedes le ponen el fuego, lo contienen en el globo y termina ascendiendo solito, ¿sí? Porque obviamente le contuvieron el aire caliente y tiende a subir, ¿sí?, a buscar esa zona más fría, ¿sí? Y que esa zona fría después ocupe eso que dejó el globo. Ahora bien, entonces, dicho esto, el viento no es nada más ni nada menos que el desplazamiento de aire, y ahí dice de manera horizontal, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si lo pensamos racionalmente, en realidad son como si fuesen columnas de aire, ¿sí? Son como columnas, porque el aire cálido tiende a subir, ocupa un lugar, y el aire frío tiende a ocupar ese que dejó, ¿sí? Entonces se mueve como si fuesen columnas verticales, pero claro, como la Tierra gira y rota sobre su propio eje, como ustedes ya vieron, nos va a dar esa sensación de horizontalidad, ¿sí? O sea, va a parecer como que está horizontal ese viento, que se desplaza horizontalmente, que de hecho se desplaza horizontalmente, por eso uno lo siente de esa manera, pero en realidad es que están buscando el intercambio de masas y equilibrarse. Lo que siempre va a buscar la atmósfera es equilibrarse, ¿sí?, básicamente. Entonces,
Esto es el concepto fundamental para entender. Entonces, cuando nosotros hablamos del clima, no solamente hablamos de la temperatura, hablamos de la relación que hay con la humedad y hablamos de, por ende, si precipita o no precipita y de qué manera va a precipitar. Y de esto se va a ver influenciado obviamente por los vientos, porque no es lo mismo un viento que es cálido y húmedo que un viento que es frío y seco. No es lo mismo, no se va a comportar de la misma manera. Un viento frío y seco, por más que encuentre mayor altura, va a seguir siendo frío, no descarga su humedad porque ya era un viento seco, ¿se entiende? Entonces no se va a comportar de la misma manera. Todo este comportamiento entre todos estos elementos va a dar lugar a decir si el clima es cálido, templado, frío, árido y cuál es su variedad climática, ¿sí? Cómo algún elemento de estos que les digo se comporta de una manera muy particular ante una situación particular. ¿Por qué les digo esto? Porque después ven ahí todos unos recuadros en color celeste que son los factores, es decir, todo aquello externo que pueda llegar a influenciar en cómo se comportan todos estos elementos, ¿sí? Reitero, los factores son aquellos elementos externos que están por fuera de lo que es el clima y que van a influenciar en estos elementos incluidos dentro del clima. Y lo van a hacer, por ejemplo, que la temperatura sea más alta o la temperatura sea más baja, o que la humedad sea mayor o que la humedad sea menor, ¿sí? Entonces son factores externos, son elementos que están por fuera del clima, pero que van a influenciar por sobre todas las cosas en todos estos elementos del clima. Vamos a ir viendo uno por uno para que se entienda correctamente. Por un lado está la latitud, como ya vimos anteriormente en el primer trimestre, la latitud, ¿se acuerdan? Que era la distancia angular que existe desde cualquier punto de la superficie terrestre respecto al paralelo del ecuador. Con lo cual, cuanto más cerca del ecuador estemos, las temperaturas van a ser más altas. ¿Por qué? Porque es la parte más ancha, ¿sí?, de la esfera terrestre y que toma un contacto directo 2 veces al año mínimamente con los rayos perpendicularmente del Sol, ¿sí? Es decir, 2 veces pasa, ¿se acuerdan los famosos equinoccios? ¿Sí? Para nosotros que estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, nos va a resultar como que 2 veces no está pasando, 2 veces está pasando por el Ecuador, con lo cual para nosotros no nos influye, pero para quienes están en el Ecuador es que 2 veces les llega. Entonces lógicamente las temperaturas son más altas, ¿sí? Por la misma el mismo calor residual que le queda de la temporada anterior, ¿sí? Eso hace y retroalimenta que siga habiendo más calor. Entonces, por varias razones más, la temperatura va a ser mayor en el centro, justamente entre el 0 grados entre el Ecuador y los 23 grados, porque llega hasta los trópicos, ¿sí? Después se lo amplío esto en la siguiente diapositiva, ¿sí? Hasta los 23 grados aproximadamente se le dice que el clima en esa zona es clima cálido, ¿sí? Por eso lo van a ver como con color como rojito, ¿sí? Ahora bien, en la medida que nos vamos alejando, por eso se le dice a mayor latitud, recuerden que en la medida que nos vamos alejando del 0 va aumentando la latitud hasta llegar a 90 grados, el ángulo recto, ¿se acuerdan? Que era en los polos. Bueno, a mayor latitud, es decir, cuanto más nos alejamos del ecuador, ¿sí?, menor temperatura. Por eso ahí está la reglita, esa que también está en el manual, bien clarito. A mayor latitud, menor temperatura. O sea, cuanto más aumentamos en latitud hasta llegar a los 90, menor va a ser la temperatura, ¿sí? Por eso es que desde los 23 grados aproximadamente hasta los 66 grados, que es donde están los círculos polares, en realidad es hasta los 50 grados, 55 grados de latitud, tanto norte como sur, va a predominar la zona templada, ¿sí? Y se replica en forma de espejo. ¿Por qué? Porque recuerden que la esfera terrestre es geoide, ¿sí? Y tiene, ¿se acuerdan? Se divide en 2 partes iguales. ¿Se acuerdan que el ecuador justamente divide el hemisferio norte y el hemisferio sur en 2 partes iguales, exactamente iguales? Entonces, por eso que se replica como de espejo, ¿sí? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, las zonas templadas y también las zonas frías. Las zonas frías van desde los 55, como le digo, 60 grados de latitud hasta los 90 grados, es decir, ese casquete polar, ¿sí? El clima que va a predominar claramente es el clima frío, ¿sí? Entonces ahí ya dijimos, sin darnos cuenta, 3 grandes climas, los 3 grandes climas, el cálido, el templado y el frío, ¿sí? Bien, esos 3 tipos de climas dependen fundamentalmente de la latitud, ¿sí? Es raro, rarísimo les diría, encontrar un clima cálido
estando en el polo sur, ¿sí? No, es rarísimo, por no decirle imposible, ¿sí? Y viceversa, es raro encontrar un clima frío en donde estamos en pleno Ecuador, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que hay otros factores que pueden influenciar sobre la temperatura, porque fíjense que hasta ahora solamente hablamos de la temperatura, es decir, uno de los elementos que componen el clima, ¿sí? Hay otro factor que dice ahí altitud. La altitud es la altura, dicho de otra manera, ¿sí? Es la altura. Un poco lo que veníamos hablando. A mayor altura o a mayor altitud, menor temperatura. Lógicamente, en la medida que vamos ascendiendo, se supone que van descendiendo los grados, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice a 0 metros tenemos calor, por ejemplo, 28 grados centígrados. Si ascendemos 500 metros, esto está estudiado matemáticamente y físicamente, desciende a 25 grados centígrados, ¿sí? Es decir, que cada 500 metros aproximadamente de altura desciende alrededor de 3 grados centígrados, ¿sí? Después ascendemos a 1000 metros, estamos 1000 metros sobre el nivel del mar, desciende obviamente, está a 22 grados centígrados, otros 3 grados más desciende, ¿se entiende? Y así sucesivamente hasta llegar a un clima frío, ¿sí? Por eso es que podemos llegar a tener en el Ecuador o sobre el cinturón del Ecuador, ¿sí? Podemos llegar a tener un clima frío. Es raro, pero podemos llegar a tenerlo. ¿Cuándo lo tenemos? Cuando esa localidad o esa ciudad hipotéticamente está en altura, ¿sí? Como puede pasar en algún lugar, como por ejemplo en Ecuador, el país Ecuador, para darles un ejemplo, hay una montaña, ¿sí? Hay una montaña que tiene la cumbre todo el tiempo nevada, en pleno verano inclusive está nevada siempre, y estamos hablando que está sobre el Ecuador, ¿sí? Y si voy a esa zona y haciendo esa montaña, les puedo asegurar que me congelo, ¿sí? Bueno, eso es porque el factor de la altitud está ganándole a la latitud, ¿sí? Pero la latitud es importante. Yo debajo de esa montaña estoy con calor, se sobreentiende, ¿sí? Bien. El relieve es un factor importantísimo, se dan cuenta, es un factor externo, fuera, que está por fuera de lo que es el clima, pero sin embargo le va a influenciar, ¿sí? Si yo tengo una montaña, de un lado le va a dar probablemente, del lado de la montaña o de la ladera de la montaña en donde le da mayormente el sol, donde los rayos solares impactan en mayor medida, va a generar lógicamente que, digamos, haga más calor, que la temperatura sea mayor sobre esa vertiente, sobre esa ladera de la montaña, y por el contrario, sobre el lado en donde no le suele dar los rayos solares, suele ser una parte más fría. Dicho de otra manera, ustedes en sus casas mismo, ustedes siendo una construcción hecha no por la naturaleza como es el relieve, pero sí algo hecho por el hombre, a ustedes les debe pasar mismo en sus casas. Hay zonas en su propia casa que son más calentitas que en otra parte de su casa que son más frías, y eso tiene que ver con la dirección en la que mira o no mira hacia el sol, y que el sol impacta durante parte del día. Donde le da por la tarde generalmente suele ser más cálido, ¿sí? Porque el sol de la tarde suele impactar de manera diferente al sol de la mañana, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo en cuenta, que por eso habla de relieve, ¿sí? Si tenemos una montaña, no es lo mismo a una llanura. Si tenemos una llanura, le va a impactar el sol de manera pareja a toda esa llanura. Pero si tenemos una montaña, va a haber una zona que obtiene más calor y la otra que le va a recibir menos calor, entonces va a ser más fría, ¿sí? Ahora bien, lo mismo va a pasar con las precipitaciones y la humedad, otro de los factores, ¿sí? De un lado, si caen muchas precipitaciones es porque digamos es una zona de barlovento, y donde está resguardada es una zona de sotavento. Recuerden que yo les dije acerca de los vientos y de las zonas de baja y de alta presión, ¿sí? Generalmente los océanos son centros de alta presión, ¿sí? Los océanos de alta presión. Entonces van a ir hacia esas zonas de baja presión, que muchas veces están detrás de las montañas, ¿sí? Entonces, vamos a presuponer por un segundo que donde está esa nubecita que ustedes ven ahí, donde hay lluviecita, ¿sí? Es en un lado en donde hay una zona de alta presión. Va a querer buscar esa zona de baja presión donde dice sotavento, que está del otro lado, es una zona de baja presión. Entonces va a querer llegar a esa zona de baja presión, pero como se encuentra que esa condensación se encuentra
que necesita atravesar una cordillera, necesita ascender. Al ascender disminuye su temperatura, esa humedad, esa condensación, ¿sí?, condensa, precipita y puede hacerlo en forma de lluvia o nevada. Entonces, fíjense cómo ahí el relieve también vuelve a influenciar sobre los elementos del clima, ¿sí? Bien, en cuanto a la cercanía o no cercanía al mar, también va a influenciar. Miren esta imagen que yo les muestro. Toda la parte que aparece como marroncita o anaranjadita es continente, ¿sí? Es una parte continental, y donde está azul o celeste es el océano, ¿sí? En la medida en que estamos más cerca de la costa, más cerca del mar, ¿sí?, ahí siempre se dice que el clima o los elementos del clima se van a comportar de manera más suave. ¿Por qué? Porque sobre la costa va a recibir más humedad. ¿Qué hace la humedad? Regula las temperaturas. Aunque no lo puedan creer, la humedad va a regular la temperatura, ¿sí? Porque ustedes siempre que tengan digamos, la humedad va a hacer que las temperaturas, si eran extremadamente altas, uno las sienta menos altas y uno sienta que es un poquito más templado. Y por el contrario, ¿sí?, lo mismo viceversa. La humedad o el mar funciona como un regulador de las temperaturas extremas, ¿sí? No por nada, entonces en un desierto, en un lugar de desierto, cuando estamos sobre es raro encontrar un desierto sobre el mar, frente al mar, es rarísimo que eso pase, ¿sí? Para que eso pase tiene que haber un altiplano o estar sobre un altiplano donde no le llegan los fenómenos meteorológicos, o las corrientes son de otro tipo, bueno, una sucesión de elementos. Pero en general los desiertos, en donde justamente las temperaturas son más extremas, ven que ahí en el centro del continente dice más extremo, las temperaturas son más extremas porque o hace mucho calor o hace mucho frío, ¿sí?, es porque justamente reciben menos humedad, ¿sí? Como reciben menos humedad, el tipo de clima característico es el árido, ¿sí? Entonces ahí está el cuarto gran clima, el árido, ¿sí? Dijimos cálido, templado, frío, y este es el cuarto, el árido. Se da justamente en las zonas en donde no hay humedad. Entonces, para determinar el clima árido, no hablamos ni de latitud ni de altitud. Podemos llegar a encontrar un clima árido en un lugar tanto de alta montaña como en un lugar de planicie y de llanura, ¿sí? Partiendo de esa base. Podemos llegar a encontrar también un clima árido en una latitud, tanto en el centro, en el Ecuador, como en un casquete polar. De hecho, existen los desiertos fríos, ¿sí? Son desiertos fríos los que están en los casquetes polares. Con lo cual, cuando hablamos de aridez, no necesariamente estamos hablando ni de latitud ni de altitud, estamos hablando de la distancia que existe respecto al mar, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, si ustedes, para hilar un poquito más fino, pónganse a pensar lo siguiente: cuando ustedes están y tienen el agua por una cuestión física tarda más en calentarse y en enfriarse. O sea, siempre, si tenemos una baldosa y tenemos el agua al lado, en una palangana, vamos a notar que la baldosa se calienta rápidamente y el agua que está en la palangana va a tardar más en calentarse. Les puedo asegurar, hagan la prueba en pleno verano, tengan una baldosa y al lado una palangana con agua, y les puedo asegurar que no van a poder pisar la baldosa y que el agua va a tardar bastante, inclusive hasta calentarse y ponerse calentita. Bueno, eso tiene que ver con la condición física que tiene el agua. Tarda más en calentarse y tarda más en enfriarse, ¿sí? Por esa razón es que funciona como regulador de temperatura sobre el continente. Por esta misma razón, ¿sí? Porque como tarda más, de hecho, se habrán dado cuenta, si alguno intentó meterse al agua alguna vez en pleno verano, se darán cuenta que pueden meterse de noche, que está calentita todavía el agua, ¿sí? Eso es porque justamente tiene el calor residual que recibió durante todo el día, ¿sí? Esto es lo que hace justamente y lo que pasa en el mar, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para el momento en que se terminó de calentar el agua, ya pasa a ser la noche y empieza a evaporarse durante toda la noche ese calor que recibió, y cuando ya es la mañana ya está bien fría el agua, y hasta que vuelva a calentarse, entonces hace el fenómeno inverso al que está sobre la costa. No sé si me explico. Entonces, esto hace que justamente sea un regulador el agua en general, y siempre la humedad proviene del agua de los océanos, siempre va a ser así. Bien, y en cuanto, por último, las corrientes marinas, es otro factor importante que es externo, ¿sí?
y que va a influenciar. Fíjense este mapita real sobre las corrientes marinas. Las flechas que están en color rojo son las corrientes marinas cálidas, ¿sí? Son las corrientes cálidas. Fíjense, hay bastante, obviamente la gran mayoría de las corrientes cálidas van a estar sobre el ecuador y siguen ciertas direcciones particulares que tienen que ver con el movimiento de rotación que ya habíamos visto en su momento. En cambio, las flechas que están en color azul son las corrientes de agua fría, ¿sí? Entonces, esto claro que va a influenciar sobre algunos elementos del clima, sobre todo sobre la temperatura, sobre la humedad, ¿sí? Por esa razón es que si estamos sobre la costa de Brasil, por darles un ejemplo, sobre las costas del Caribe, en general hay un viento que siempre permanentemente es cálido, ¿sí? Y eso tiene que ver con las corrientes marinas, porque si el agua está siempre generalmente con una corriente cálida, el aire que va a emitir esa brisa marina va a ser cálida, ¿sí? Y por el contrario, vieron que ahí dice la corriente de Malvinas, por ejemplo, en donde está Argentina, ¿sí? Ven que dice corriente de las Malvinas, bueno, es una corriente bien fría, ¿sí? Por eso la costa atlántica, en general, el agua no solamente está fría, sino que también un poquitito se siente el fresco, por eso es que por la noche o por la tarde-noche ya tienen que llevar abrigo, inclusive estando en la playa, ¿sí? Esa es la razón, porque la brisa marina va a ser más bien fría, porque la corriente que predomina es esa. Si bien algo de la corriente del Brasil llega, ¿sí? Bueno, esa es la razón por la cual se dice siempre que la costa argentina es un poco más fría, ¿sí? Obviamente si la comparamos con el resto de las costas del sur de Brasil, por ejemplo, o mismo Brasil, todo Brasil, el norte de Brasil ni hablar, y obviamente el Caribe, ¿no? Está de más decirlo. Así que eso también es otro factor que influye, ¿bien? Si yo combino todos estos elementos que estamos diciendo, forman los 4 grandes climas: cálido, templado, frío y árido, ¿sí? Si combinamos todos estos elementos y estos factores que van a influenciar sobre ellos. Ahora, a tener en cuenta esto, como les decía, estos son los 4 grandes climas mundiales, pero después van a existir variedades climáticas, es decir, que a este cálido puede ser un cálido subtropical sin estación seca, como puede ser un cálido continental, que son totalmente opuestos. Es decir, lo que tienen en común es que las temperaturas son altas, pero si hablo de un clima cálido continental, estoy hablando que no hay humedad, ¿sí? Que es prácticamente desértico, ¿sí? Pero probablemente no tenga ese factor que tiene la aridez de total sequedad, ¿sí? Que el árido sí, además tiene características de haber una amplitud térmica muy, muy diferenciada. ¿Qué es la amplitud térmica? Es la diferencia entre el día y la noche, las temperaturas entre el día y la noche, ¿sí? O entre una temporada y la otra. Eso es propio del clima árido. En cambio, en el clima cálido no se da eso, ¿sí? En el clima cálido, en general, no tenemos esa diferencia entre el día y la noche, sino que tenemos más bien temperaturas cálidas, inclusive por la noche, ¿sí? Pues está el clima templado, como les digo, puede haber templado pampeano, templado continental, templado húmedo, ¿sí? Bueno, hay un montón de condiciones. Por eso no existe el clima seco, no existe el clima húmedo. En todo caso, son variedades de un tipo de clima, ¿sí? Eso es súper, súper importante, ¿sí? Bien. En este esquemita se lo amplío para que se entienda bien por qué la zona cálida es la que está sobre el ecuador hasta llegar a los trópicos, es decir, a los 23 grados tanto en latitud norte como latitud sur, y después de los trópicos hasta los aproximadamente 66 grados latitud norte o latitud sur, estamos en la franja de la zona templada, y después los casquetes polares hasta llegar a los 90 grados, ¿sí? La zona fría. Bien, ahí les muestro imágenes de un típico clima templado, un clima de zona cálida, claramente igual, como les dije, estos son los 4 grandes climas. Después, bueno, en este caso 3 porque estamos hablando de la latitud. Y ahí va la pregunta, y el clima árido, bueno, no se define, como ya dijimos, por la latitud, sino por la distancia al mar, porque tiene que ver con la influencia o no de la humedad y las precipitaciones, ¿sí? Bueno, chicos, espero que haya quedado muchísimo más claro todo lo que tiene que ver con clima, hidrología. Vamos a tener una clase de apoyo para que me consulten dudas, ¿sí?
Los espero la próxima clase a todos con su libretita y dudas que pudieran llegar a tener, ¿sí? Los espero a todos y les mando un cariño a ustedes y a sus